Ok, entonces este se le llama un diagrama de Molière. Y lo que es básicamente, pues es una tabla de vapor, pero para un refrigerante. Entonces, en realidad las tablas de vapor, pues a veces también las podemos ver con ese nombre de Molière. Pero entonces en esta, lo que tenemos es de que de un lado, y esta tiene unidades de bar, está en bar. Entonces este vendría siendo un bar, aquí un bar, 2 bar, 3 bar, así. Tiene una escala logarítmica. Y entonces en la parte de abajo lo que tenemos es entalpía y está en kilogramos, perdón, kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces no sé si alcanzan a percibir, pero aquí tengo la temperatura de 0 grados centígrados, sería. Aquí tengo 0. Aquí tengo 10 positivo, 20 positivo, 30 positivo, 40, 50, 60. Y claro que para abajo tendría aquí el 0. Aquí tengo el -10, el -20, el -30. Entonces, esta ya la tienen en Moodle para que la puedan ustedes descargar. Ahora, junto con esta, pues lo que uno utiliza son las tablas de vapor precisamente. Déjenme les abro una de ellas. Entonces, aquí está. Entonces, ay, no, es que eso está muy chiquito. Entonces, lo que nos indica, pues acá, por ejemplo, tendríamos la temperatura de este lado. Entonces nos está marcando -1, -2, -3, -4, -5. Aquí tenemos el 0 y en la otra dirección pues tenemos los positivos. Aquí tengo los valores de la entropía. Aquí tengo la entropía de vapor y de líquido porque estamos hablando en la sección donde tenemos precisamente el saturado. Entonces este vendría siendo 100% líquido y este vendría siendo 100% vapor. Aquí tenemos la entalpía, lo que viene siendo de líquido, lo de vapor y latente. Latente viene siendo simplemente la diferencia entre vapor y líquido. Y de este otro lado tendríamos entonces lo que viene siendo la densidad, y aquí tenemos el volumen específico, y aquí tenemos la presión absoluta, ¿no? La que está en ese momento operando en nuestro sistema. Entonces aquí tenemos una temperatura y aquí tenemos la presión en la cual coinciden, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de la parte interior de lo que viene siendo el diagrama de Molière, aquí, en esta parte interior. Entonces, el diagrama de Molière pues tiene una serie de características, después lo vemos con un poquito más de detalle, ¿no? Pero este es el diagrama que queremos, entonces ahorita vamos a trabajar con un esquema un poquito más simplificado de él. Y lo que nosotros hacemos es de que queremos ver pues cómo funciona lo de la refrigeración. Entonces, ¿ok? Pues la idea es de que habíamos visto pues unos ejemplos de cómo era la refrigeración, para qué servía, ¿no? Entonces uno de los casos más sencillos pues es el hecho de que permitamos que alguna sustancia se evapore, porque en el proceso de evaporación pues necesita entonces absorber calor para poder cambiar de fase. Entonces el calor que nosotros perdemos es calor que gana el fluido que está pasando de líquido a gas, pero en ambos de los casos pues lo marcamos como un fluido, ¿no? Uno viene siendo de compresible y el otro incompresible, pero entonces pasa de líquido a gas. Entonces uno de los sistemas más sencillitos es donde nosotros tendríamos un refrigerante que está pues dentro de una, digamos, algún envase, y entonces lo tenemos presurizado, y entonces lo que hacemos es de que le abrimos de golpe la válvula y dejamos que este líquido, este fluido que se encuentra bajo presión, se evapore. Entonces, en el proceso de evaporación, a través de este serpentín, pues entonces intercambia calor con el medio externo y entonces el gas logra absorber entonces el calor que necesita para que se evapore. Entonces, otra vez, el gas, o sea, el fluido, se está absorbiendo calor. ¿Se me explico? No, no en sí no cambia de temperatura porque esto está sucediendo en un cambio de fase a una presión constante, entonces la temperatura permanece constante, pero este fluido se está calentando, está absorbiendo calor. Entonces el calor que absorbe el fluido este es el calor que a nosotros nos resta. Y entonces así es como funciona la refrigeración, no está enfriando, ¿no? Nos está quitando calor porque él se está calentando, él está absorbiendo el calor. Lo que pasa es de que si tenemos un sistemita así, pues entonces vendríamos perdiendo nuestro fluido. Pero algo muy parecido sucede cuando, por ejemplo, tenemos las botellitas de aerosol. Entonces, cuando le abrimos a un spray, lo que está sucediendo es de que el fluido que está en el interior, que está bajo presión, entonces se le permite que se libere esa presión y entonces se escapa y se evapora y nosotros podemos sentir que el envase se enfría, ¿no? Nosotros podemos sentir también que como que refresca, ¿no? Cambia la temperatura. Entonces lo que hacemos es de que pues lo tratamos de, por principio de cuenta, no tener un sistema abierto como este que tenemos, sino que lo que queremos convertir en un sistema cerrado. Ups, perdón. Entonces, cuando lo convertimos en un sistema cerrado, pues necesitamos poder recuperar el sistema. Entonces, lo primero que nos sucede es de que vamos a tener dos partes, una que llamamos la de alta y una que llamamos la de baja. Entonces, la de alta coincide que tenemos una alta presión y tenemos una alta, me voy a venir para acá. Okay, déjame para ver si los podemos hacer un poquito más grande.
Acá está. Entonces vamos a tener un lado que es el de alta, que es el que se encuentra punteado. Entonces, ese lado tiene una mayor temperatura que el lado de baja y también tiene una mayor presión que el lado de baja. Entonces, de este lado tenemos, como quien dice, el fluido pues más caliente, en sí tiene una mayor temperatura y tiene una mayor presión. Entonces, lo que pasa es de que después de esto, nosotros permitimos que el fluido por la tubería llegue a lo que marcamos como una válvula de expansión. Entonces, en la válvula de expansión, como dice, lo que permitimos es de que el fluido ahora se escape de este lado presurizado. Entonces aquí es donde tenemos el cambio de donde ahora estaba en alta y ahora pasa a baja. Entonces aquí lo que está sucediendo con el fluido otra vez es de que está absorbiendo calor. Él se está calentando y está absorbiendo calor de nosotros y entonces ese es el lado que nosotros utilizamos para refrigerar. Esto es lo que se encuentra en el interior del refrigerador. Entonces, después de que ha pasado por todo su ciclo, ¿no? Cuando está pasando el fluido, se pasa completamente de ser un líquido a ser un gas. Entonces, aquí ya ahora tenemos la parte normalmente que es del congelador de nuestro refrigerador. Y entonces, ahora se drena a donde llega el compresor. Entonces, ahora el compresor lo que hace es de que toma este fluido que está a baja presión y baja temperatura y lo que hace es comprimirlo. Pero en el momento en el que lo comprime, también, dado el proceso mecánico, le eleva la temperatura. Entonces pasa de estar a baja temperatura y baja presión a que está ahora de alta temperatura, alta presión. Entonces ahora de este lado encontramos este otro serpentín, que es el que típicamente encontramos en el lado exterior de un refrigerador, la parte típica de atrás de un refrigerador que está un poquito más calientita. ¿Sí la reconocen o no? Sí. Ok. Entonces de ese lado tenemos otro serpentín y el proceso de este es ahora que el fluido está tratando de pasar de ser en parte el gas a ser completamente líquido. Entonces, para que eso suceda otra vez, debe de haber un cambio de fase. Este cambio de fase otra vez sucede a presión constante, la presión que le da el compresor, y sucede a una temperatura constante que depende de las características del refrigerante. Entonces, para que eso suceda, este fluido tiene que perder calor. Entonces, se está enfriando el refrigerante y ya cuando se enfría es cuando se condensa, se convierte en líquido. Pero ese calor que el refrigerante tiene que perder es calor que nos va a ceder al medio ambiente. Entonces, por eso es la parte exterior del refrigerador que está calientita. Entonces, ahora de aquí va a llegar a un depósito donde ahora se va a guardar por una cierta cantidad de tiempo hasta que no se necesite volver a repetir el ciclo, ¿no? Entonces esto, pues típicamente aparte de lo que tenemos aquí marcado para la parte simplemente mecánica de la refrigeración, pues hay que tener una serie de controles, ¿no? Algo que nos controle la válvula y algo que nos indique cuáles son las temperaturas que queremos que opere el refrigerador, ¿no? Pero la parte mecánica, esto es lo que nos demuestra nuestro diagrama, ¿no? Entonces, el sistema frigorífico se compone de dos partes, el lado o sección de baja presión o el lado de baja, y el lado o sección de presión alta o lado de alta. El lado de baja del sistema comprende el evaporador y el tramo de tubería de aspiración. El lado de alta comprende el tramo de la tubería de descarga y el condensador, el recipiente de líquido y el tramo de tubería de líquido. La presión cambia de alta a baja en la válvula de expansión. Aquí es donde sucede otra vez la expansión. Y de baja a alta con el compresor. Entonces aquí la parte punteada otra vez es la de baja temperatura y baja presión. Y el otro lado viene siendo la de alta temperatura, alta presión. Entonces muchas veces también vemos el ciclo marcado de esta manera. Entonces lo que generamos es de que acá tenemos nosotros nuestro compresor. El compresor entonces pasa el vapor a nuestro condensador. Perdón, esto está como que en las direcciones opuestas. Sí, bueno, perdón, sí, al condensador y del condensador así pasa a la válvula. Aquí deberíamos de tener el depósito. Entonces aquí de la válvula pasa entonces a donde tenemos el evaporador. Entonces esto se refiere a lo que le está sucediendo a nuestro fluido. Si se está condensando, quiere decir que se está enfriando. Y si se está evaporando, quiere decir que se está calentando. Lo que pasa es de que otra vez sucede en la presión constante y como está haciéndose un cambio de fase, entonces la temperatura permanece constante. ¿Ok? Entonces, utilizamos una serie de ecuacioncitas que nos dicen que vienen originalmente del ciclo de Carnot. Lo que pasa es de que el ciclo de Carnot pues va en los pasos 1, 2, 3, 4 y luego se vuelve a repetir el 1, ¿no? Y entonces, esto es con la intención de obtener trabajo de un sistema al que se le aplica calor. Y entonces, en este se marca una eficiencia que viene siendo dada por el calor que se agrega del lado caliente menos el calor que está saliendo del lado frío, ¿no? O entrando, saliendo, no es la diferencia, dividido entre el calor del lado caliente. O sea, otra vez tenemos el lado de alta y el lado de baja.
Y esto también, otra manera de hacerlo es a través de las temperaturas. Entonces sería la diferencia entre la temperatura de alta menos la temperatura de baja dividida entre la temperatura de la alta, ¿no? Ahora, el ciclo invertido de Carnot es el que se utiliza para refrigeración y para poder ser consistentes lo vamos a marcar así como que 4, 3, 2, 1 y nos regresamos al 4, ¿no? Pero las posiciones las vamos a permanecer donde mismo. Entonces, esto es para ahora obtener refrigeración a través de un sistema al que le aplicamos trabajo. Entonces, aparte de esto, se nos define otra de las ecuaciones que viene siendo el coeficiente de rendimiento, que es el Coefficient of Performance en inglés, el COP. Y entonces esto consiste en tener lo que viene siendo la cantidad de calor que está pasando del lado frío dividido entre el trabajo que le tenemos que proporcionar al compresor. Y entonces otra manera de verlo vendría siendo el calor del lado frío menos la diferencia entre el calor del lado caliente y del lado frío. Entonces esto se refiere a cuánta energía le tengo yo que suministrar al sistema y entonces dependiendo de cuánto pueda yo obtener de refrigeración con respecto a lo que yo le tengo que dar de trabajo, vendría siendo el coeficiente de rendimiento. Entonces, cuando lo vemos en un diagrama, que por cierto, este diagrama, déjenme ahí sí, voy a cambiarles un segundito. Lo que pasa es de que este es un diagrama de temperatura-entropía. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de temperatura-entropía, tiende a ser una forma, déjense los marco. Déjenme, quiero este de aquí, aquí mero. Entonces, cuando tenemos nuestro diagrama de temperatura-entropía, este tiende a ser un diagrama que tiene este tipo de forma así. Y entonces lo que sucede es de que dentro de nuestro sistema estamos diciendo que tenemos, lo que pasa es de que como que no se alinea bien, y eso es lo que a veces se confunde aquí, porque este vendría siendo un diagrama de temperatura-entropía. El otro diagrama que tenemos vendría siendo un diagrama donde tenemos ahora presión y tenemos entalpía. Y en este caso, el diagrama tiene una forma como así. Este parece una campana de Gauss y este parece como que un fantasmita, ¿no? Como que una campana de Gauss, un fantasmita. Pero sí son diferentes. Uno es temperatura con respecto a entropía y el otro es presión con respecto a entalpía. Entonces, cuando lo vemos, el diagrama idealizado de temperatura y entropía, este es lo que nos queda. Entonces, aquí a veces se me hace que no se alcanza a ver. Déjenme, les voy a quitar otra vez un filtro que traigo. Para que se puedan ver los colores, porque ahí se pierde tantito un color. Ahí está. Ok. Entonces ahora sí ya pueden ver el verdecito. Entonces la idea es de que yo voy a tener otra vez aquí una temperatura del lado caliente que viene siendo la temperatura de alta. Y voy a tener una temperatura del lado frío que viene siendo del lado de baja. Entonces de este otro lado, aquí es donde sucede la compresión. Entonces estoy pasando de 4 a 3 haciendo la compresión. Entonces de 4 a 3 cambio de tener baja temperatura y baja presión a tener alta temperatura, alta presión. Entonces ahora de 3 a 2 estoy pasando del lado, o sea, de la derecha hacia la izquierda. Entonces eso quiere decir que yo tengo que perder calor. Entonces este es el lado donde se está calentando el exterior. Esta es la parte exterior del refrigerador. ¿Sí? Esta de aquí arriba. Ahora, cuando voy de 2 a 1 es cuando estoy haciendo la expansión. Entonces, cuando hago la expansión, voy de alta temperatura, alta presión a baja temperatura, baja presión. Entonces ahora, en esta etapa de aquí es donde se está llevando a cabo la evaporación. Entonces, cuando se está evaporando, voy del lado izquierdo al lado derecho, entonces quiere decir que tengo que aumentar la energía. Entonces, este pedacito de aquí es donde se está calentando el fluido. Entonces, para que se caliente el fluido, me tiene que robar calor a mí. Entonces, es la parte que está en el interior del refrigerador. Otra manera de verlo en estos diagramas de la entropía es de que este cuadro que tengo marcado de rojo viene siendo el total del calor, del QF. Este que tengo aquí en el, perdón, este que tengo aquí abajo vendría siendo el QF y esta diferencia entre uno y el otro viene siendo la cantidad de trabajo que le tengo que suministrar al sistema. Entonces, otra vez, lo que vendría siendo el QC, que vendría siendo pues lo base por altura, este completo, el que es rojo, vendría siendo igual al pedacito que estoy marcado como frío, más el pedazo que estoy marcado como verde para el compresor. Entonces, de 1 a 4 veces el calor con cantidad QF, que está en 1,4 AB, o sea, estas posiciones de aquí hasta acá abajo, estoy marcando el cuadro, entra a la temperatura TF. De 4 perdón, a 3 es la temperatura aumenta de parte fría a la caliente cuando se comprime y la entropía se mantiene constante. Entonces, aquí se ve que es vertical, entonces aquí tengo a entropía constante. Ahora, cuando voy de 3 a 2, el calor con cantidad QC, que es todo el cuadro rojo, la parte grande, sale a la temperatura caliente, esta temperatura superior.
Ahora, de 2 a 1 se da la expansión a entropía constante sin proporcionar trabajo. Entonces, este vendría siendo el diagrama ideal para el ciclo de Carnot. Ahora, sí hay una diferencia entre lo que es ideal y lo que es real, porque pues físicamente tenemos una serie de componentes, vamos a tener ciertas obstrucciones, vamos a tener fricción y vamos a tener pérdida o ganancia de calor porque estamos expuestos a un medio real, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos proporciona una cierta cantidad de datos. Déjenme, les voy a acercar para que los podamos leer. Entonces empezamos típicamente el ciclo donde tenemos a nuestro almacén del refrigerante. Entonces aquí tengo una mezcla de líquido y vapor que se encuentra a 40 grados centígrados y tiene una presión de 10 bar. Entonces otra vez, esta viene siendo el lado de alta, ¿sí? Alta presión, alta temperatura. Entonces de aquí llega ahora a la válvula de expansión. Cuando llega a la válvula de expansión, a través del trayecto ha bajado un poquito su temperatura, llega como a unos 30 grados centígrados, pero la presión se mantiene constante. Esta pérdida son las pérdidas que suceden dentro del sistema, ¿no? Y como que es un poquito inevitable que tengamos un poquito de pérdida. Cuando llegamos a la válvula de expansión, pasamos de tener alta temperatura, alta presión, a que vamos a baja temperatura, baja presión. Entonces, de repente, cuando antes estábamos a unos 30 grados centígrados, ahora estamos a menos 10 grados centígrados. Y cuando estábamos a una determinada presión, que creo que eran como 10 bar, algo así por el estilo, déjame checo cuál era el número. Teníamos un valor de 10 bar, ¿sí? Entonces, ahora tenemos una presión de 2 bar. Entonces, antes estábamos a 10 bar y ahora estamos a una presión de 2 bar. Entonces, aquí se baja la temperatura y se baja la presión. En el serpentino otra vez, entonces nuestro fluido va a quererse ebullir, o sea, va a querer terminar de evaporarse, por eso se le llama el evaporador. Entonces, para evaporarse tiene que absorber calor, porque tiene que pasar de líquido a todo gas. Cuando absorbe calor, nos enfría a nosotros. Después de eso llega al final del evaporador y entonces ya está completamente saturado. Este lado ya es completamente vapor o debería de ser completamente vapor y tiene otra vez una temperatura de menos 10 grados centígrados y una presión de menos 2 bar. Después de eso, este se alimenta al compresor. Entonces, al compresor ya llega a una temperatura donde por las pérdidas que tiene, pues se encuentra ahora como a unos 8 grados centígrados, debe ser como aquí un menos 8, no se le alcanza a leer, y 2 grados bar. Entonces, aquí en el compresor se le eleva la temperatura y se le eleva la presión y alcanza ahora una presión de 10 bar con una temperatura de 60 grados centígrados. Ahora en el condensador, lo que es vapor, se debe de tratar de convertir a líquido. Entonces eso quiere decir que se va a condensar. Eso sucede en el condensador. Entonces para que esto suceda, el fluido tiene que perder temperatura, perdón, tiene que perder calor. Entonces otra vez sucede a una temperatura constante porque estamos llevando a cabo un cambio de fase. Pero entonces, cuando ya llega al final, ya se encuentra completamente saturado, ya es completamente líquido ahora, y ahora tiene una temperatura como de 40 grados centígrados y una presión de 10 bar. La diferencia de 60 grados centígrados a 40 grados centígrados es la cantidad de calor que pierde, ¿no? Por el mismo proceso. Entonces, este sí es un poquito más real en cuanto a las cantidades. Típicamente lo que decimos es de que va a suceder completamente a una temperatura saturada, ¿no? Entonces, ahora este diagrama, me salgo de aquí, se ve así cuando lo vemos en nuestras tablas, en nuestro diagrama de Molière. Entonces, otra vez, nuestro diagrama de Molière tenemos un par déjeme otra vez algo en la pantalla grande. Aquí está. Entonces, lo que nosotros tenemos, déjeme voy un poquito más para acá. Acá está. Entonces, otra vez, en la parte de la izquierda tenemos presión. Y entonces, aquí lo que tenemos es presión con respecto a entalpía. Y otra vez, este diagrama es el que tiene la forma como de fantasmita. Entonces, de este lado tenemos la línea de líquido saturado. Todo esto hasta que llegamos a este punto crítico. Entonces, esta es la línea de líquido saturado donde 100% es líquido. En este interior se está llevando a cabo el cambio de fase. Como la manera como funciona nuestro aparato mantiene la presión constante, entonces el cambio de fase se va a dar como una línea horizontal que va a cruzar ya sea del lado izquierdo al derecho o derecho al izquierdo. Si voy de izquierda a derecha, estoy aumentándole el calor. Si estoy yendo de derecha a izquierda, le estoy disminuyendo el calor, la cantidad de calor que le tendría que quitar para pasar de este punto a este punto. Entonces, en esta dirección tengo evaporación
Y en esta otra dirección tengo condensación. ¿Sí? Aquí tengo el calor cambia a líquido en esta dirección y cambia a vapor en esta otra dirección. Okay. Entonces, aparte en el diagrama Moler tenemos estas calidades que básicamente nos representan el 10% de líquido, 90% de vapor, perdón, 90% de líquido, 10% de vapor, o al revés, 90% de vapor y 10% de líquido. De este otro lado tenemos ahora la línea de vapor saturado, donde ahora decimos que de este lado todo es vapor, 100% vapor. En este otro lado tenemos ahora la región sobrecalentada, que quiere decir que utilizaríamos las tablas de vapor sobrecalentado. De este otro lado tendríamos la región subenfriada, pero lo que típicamente utilizamos pues son las mismas tablas, pero en la línea del líquido saturado. Ahora, aparte de esto, en estos diagramas también encontramos otra línea que es muy interesante. Esta línea de aquí viene siendo las líneas de entropía constante. Entonces, lo que hacemos nosotros es de que en esta parte del diagrama, me voy a pasar para arriba, aquí, vamos a utilizar entonces en la compresión, vamos a utilizar la entropía constante. Este otro lado no se parece tanto a la realidad. Entonces aquí lo que nosotros utilizamos, en vez de decir que tenemos una entropía constante, para resolver los problemas de una forma ideal, vamos a decir entonces que tenemos una entalpía constante. ¿Sí? Entonces para este diagrama, decimos que tenemos en la compresión entropía constante y utilizamos estas diagonales que están aquí. Y para decir en este otro extremo vamos a utilizar una entalpía constante y entonces vamos a decir que se mueve de forma vertical hacia abajo. Entonces nos va a quedar un diagrama que tiene este tipo de forma. Déjenme les hago otra vez una ampliación. Esta de aquí. Entonces marcando los puntos como los teníamos antes, ¿no? Entonces ahora vamos a ir desde aquí, vamos a arrancarnos aquí donde tengo primero en mi resguardo de fluido. Aquí es donde lo tengo frío y aquí hago la expansión. Entonces de la expansión voy de alta presión, alta temperatura, voy a baja presión, baja temperatura. Entonces estaba a 40 grados centígrados y 10 bar. Y va a bajar a una de menos 10 grados centígrados y una presión de 2 bar. Entonces aquí también podría yo calcular lo que vendría siendo la calidad. Ahora, de este punto de aquí, otra vez, este sucede a entalpía constante. Hago una línea vertical. De aquí para acá voy a tener ahora donde se va a evaporar. Esta es la evaporación. La evaporación sucede a temperatura constante y presión constante, entonces es una línea horizontal. Ahora, de C a este punto que estoy marcando como D, va a suceder la compresión. Y la compresión sucede a una entropía constante. Y la entropía constante viene siendo estas diagonales que habíamos marcado. Entonces, a entropía constante voy a llegar al punto D. Ahora, de la entropía voy a topar a la presión que estoy operando, ¿no? No puedo tener una presión que se exceda la presión que me da el compresor, pero sí voy a tener un salto en la temperatura porque las líneas de temperatura en el lado de sobrecalentado tienen esta otra forma. Entonces voy a alcanzar una temperatura de 46 grados centígrados hasta acá. Lo que pasa es de que otra vez, ya cuando estoy entrando al sistema, pues se va a perder esa diferencia en la temperatura, va a ser calor que voy a perder, porque otra vez mi sistema no es perfectamente aislado, entonces voy a tener ciertas pérdidas. Entonces, aquí es donde ya estoy listo para hacer toda la condensación. Esto es lo que entra al condensador. Entonces, en el condensador otra vez va a perder energía, entonces se va a tener que ir hasta que se condensa todo y se convierte todo en líquido. Me voy a mover un poquito el diagrama. Entonces, sí, bueno, déjenme les señalo algo antes. Entonces, aquí abajo, en la horizontal inferior, aquí abajo, tengo la entalpía. Esto es la entalpía. Esta es la medida que tengo de la entalpía. Y por cierto, este valor, lo que encontramos nosotros en las tablas, no son valores absolutos, sino valores que se utilizan de referencia porque en general lo que estamos utilizando son las diferencias en los puntos. Entonces no necesitamos un valor absoluto. Si quisiésemos utilizar un valor absoluto, sería un número con muchísimas cifras y entonces pues eso no conviene. Entonces típicamente hay un valor que se utiliza como referencia. Bueno, entonces con respecto a esta referencia, podemos notar entonces que tenemos estos valores, ¿no? Entonces, el calor frío vendría siendo este calor que necesito para ir de B a C. Este valor de B a C. Este es el calor del lado frío. Este es el calor que tiene que absorber el refrigerante. Es la cantidad de refrigeración que voy a disfrutar yo como usuario. Pero esta es la cantidad de calor que tiene que absorber el refrigerante para irse de líquido, o bueno, una combinación de líquido y vapor, a que sea completamente vapor.
Entonces, ahora de aquí, de este punto a donde le elevo la presión y la temperatura, es esta diferencia, esta W. Esa es la cantidad de trabajo que le tengo que aplicar yo al sistema. De aquí a llegar a D. Entonces, en esta dirección, de esta línea a esta otra línea de D, vendría siendo este incremento de W. Esa es la cantidad de trabajo que tengo que suministrarle al compresor para que alcance la presión y la temperatura que necesito para trabajar. Y entonces la diferencia, o sea, lo que vendría siendo la suma de estos dos, pues viene siendo lo que es el calor C. Entonces otra vez esto en referencia es este de aquí, ¿no? El calor C vendría siendo entonces el calor que se absorbe del lado frío más la cantidad de trabajo que le tengo que aplicar al sistema. Entonces otra vez esto en el diagrama lo podríamos leer de esta manera, ¿no? El calor C viene siendo la suma del calor en F más el calor, digo, más la cantidad de trabajo que le tengo que suministrar al sistema. Entonces aquí tengo otra vez como que mi diagrama, ¿no? Entonces aquí está para que se pueda hacer la referencia. Aquí está A, o sea, este punto justamente cuando estoy entrando acá. O sea, ¿sí? Después de la condensación, cuando terminó la condensación. El punto B se encuentra en la válvula de expansión. Bulbo B aquí, cuando terminé la expansión. Aquí está la expansión, aquí está la expansión. Después de eso paso al serpentín, donde se va a terminar de evaporar. Entonces ahora llego hasta el punto C. El punto C, después de que se ha evaporado todo. Cuando ya llegué al punto C, ahora se lo alimento al compresor y el compresor me lo lleva de C a D. Entonces, de C a D, el compresor. Entonces, ahora dentro del compresor voy a tener una cierta pérdida otra vez. Esto es porque estaba trabajando en la parte sobrecalentada y entonces cuando ya llego otra vez al sistema, entonces el sistema otra vez me va a empatar la temperatura y la presión para hacer el cambio de fase porque suceden a temperatura y presión constante. Entonces, eso sucede en el condensador y ahí tengo la condensación que sucede en este serpentín. Este es el serpentín que está en la parte exterior del refrigerador y luego esto se alimenta entonces otra vez a mi contenedor donde se almacena el refrigerante. Entonces aquí tenemos unos datos, ¿no? Supongamos que la temperatura de vaporización en el evaporador sea de -10 y la temperatura de condensación en el condensador sea de 40 grados centígrados. Entonces son estos datos que tenemos aquí, -10 y el 40. Entonces la eficiencia la calcularíamos con la diferencia entre el calor C menos el QC, perdón, QC menos QF dividido entre QC, o lo que vendría siendo la temperatura caliente menos la temperatura de fría dividido entre la temperatura de caliente. Lo que pasa es de que necesitaríamos utilizarlos en temperaturas absolutas, ¿no? Bueno, entonces ahora el COP vendría siendo el QF dividido entre W, lo que viene siendo el trabajo. Entonces, como habíamos dicho que W viene siendo pues QC menos QF. Entonces, QC vendría siendo el QF más la W. Entonces, esta no es más que unas diferentes formas de acomodar las ecuaciones. Y el QC, o sea, este valor, el valor que vamos a estar absorbiendo, vendría siendo desde que estoy aquí en D, que se encuentra en sobrecalentado. Entonces, es la entalpía del sobrecalentado en el punto D, hasta este valor de A. Este A vendría siendo la entalpía del líquido en A. Esta es otra vez la curva del líquido saturado, la curva de vapor saturado, y este punto D se encuentra en el sobrecalentado. Entonces, para calcular QC sería la entalpía que tengo en el punto D, que lo voy a buscar en la tabla de sobrecalentado, y a eso le voy a restar el calor de la entalpía que se encuentra en líquido saturado. Entonces, el punto A, que era donde nos iniciamos, estaba a 40 grados centígrados. El condensador de refrigerante está como líquido saturado a una presión de 10 bar. Entonces, eso también lo podemos checar si nos vamos nosotros entonces a nuestro diagrama. Entonces, decimos que estamos trabajando a una temperatura de, perdón, una temperatura de 40 grados Fahrenheit. No, pues, 40 grados centígrados. Entonces, ups, déjenme, me quiero acercar aquí para ver si lo podemos ver un poquito mejor. Entonces, a 40 grados centígrados, ahí donde está la manita, ¿qué presión es la que se encuentra? ¿Cómo la leo? ¿La izquierda no, profe? ¿No es Hacia la izquierda. ¿Y más o menos qué lees tú, Ricardo? 10 bar? 10 bar, correcto. Entonces, aquí lo que hago es de aquí, básicamente aquí le voy a poner, como quien dice, aquí pongo un puntito. Entonces, déjeme, voy a hacer un poquito de trampa aquí. Déjeme, porque tengo, pues aquí estoy. Aquí lo puedo hacer. Ok. Entonces, ay, caray. Sí, ahí me están viendo a mí, ¿verdad? ¿O no? ¿No, verdad? Sí, profe. Bueno, en la parte de arriba. Sí, en la parte chiquita, no, pero yo quiero que me puedan ver completamente. Espérame, déjame, no, quiero. Ah, ya sé. Quiero hacer esto de aquí. Es que me sale más fácil en vez de estar haciendo esto.
Ah, no, sí está bien esa. Entonces aquí me conviene que me estoy peleando con las diferentes ventanas. Ahí está, ahora sí ya me ven. Ok. Entonces otra vez, lo que hago es de que tengo un diagrama que está así. Entonces este diagrama corre una cosa por el estilo así. Otra vez tiene la forma como de un fantasmita. Entonces este punto de aquí corresponde a los 40 grados centígrados. Entonces lo que hago es de que lo leo en esta dirección. Y aquí puedo leer la presión. La presión aquí me dice que es aproximadamente 10 bar, ¿no? Ahí en las tablas ahorita puedo tener unos datos un poquito más exactos, pero no quiero escribir todas las cifras. Entonces, la forma como lo construyo, ahora sí, este es el pedacito donde nos ponemos truchas. Aquí voy a marcar AA. Entonces, ahora lo que voy a hacer es de que en dirección vertical voy a bajar hasta que encuentro el otro punto que me estaban marcando, que era de, me lo voy a poner de otro color, que me decían que era menos 10 grados centígrados. Entonces, este otro también puedo leer en esta dirección y aquí voy a encontrar que me dice que esto es 2 bar. Lo leo en esta dirección, ¿sí? Entonces, si quisiese yo leer eso en nuestro diagrama, no quiero ese diagrama, quiero este diagrama de acá. Entonces, aquí yo tengo 40 grados centígrados y aquí puedo ver la presión de 10 bar. Aquí puedo ver el menos 10 y el menos 10, leyendo hacia la izquierda, voy a encontrar la presión de 2 bar, ¿sí? Entonces, lo que hago es de que de aquí hacia abajo voy a hacer una línea vertical. Entonces, esta es la línea que estoy marcando ahorita hacia aquí, ¿ok? Entonces, este vendría siendo el punto A. Este de aquí viene siendo el punto B. De aquí tengo otro punto. De aquí ahora me voy en horizontal hacia acá porque sucede a presión y temperatura constante hasta que llego a este punto de aquí. Este punto lo marco como C. Después de eso, y ese es el pedacito que sí como que tenemos que recordar, que aquí lo que me interesa es irme a entropía constante. Esto es entropía constante. Entonces va a llegar un punto, si alcanzo, donde aquí voy a esta altura, porque esta es la presión, el compresor trabaja a una determinada presión, entonces este punto lo voy a marcar como D. De aquí, como está trabajando a una presión constante, entonces se va a regresar tantito y este punto lo voy a marcar como E. Y luego, aquí, o sea, vamos a tener, déjenme, les pongo las flechas, esto va en esta dirección, esto va en esta dirección, esto va en esta dirección, esto va en esta dirección. Y luego de aquí, en esta dirección hacia acá, así, para acá, voy a tener que voy a volver a topar con el punto A. Entonces, esta es una línea horizontal, esta es una línea horizontal, esta es una línea vertical y esta diagonal sucede a entropía constante. Entonces, empiezo yo aquí, ¿no? Aquí yo tengo donde tengo el almacén del refrigerante. Entonces, lo permito que se evapore. Entonces, paso de alta temperatura, alta presión a baja temperatura, baja presión. Y luego lo permito que se evapore completamente. Esta evaporación es en el interior del refrigerante, esa es la parte que yo recuerdo como fría, ¿sí? ¿Sí? Esta es la parte donde a mí me refrigera. Entonces, ahora en este otro pedacito de aquí le voy a aplicar ahora la compresión. Entonces, paso de baja temperatura, baja presión a alta temperatura, alta presión y estoy en la área de sobrecalentado. Después de eso, como trabajo a una presión constante, entonces ahora se va a regresar tantito. Estas son pérdidas que suceden en el exterior del refrigerador. Ahora aquí voy a estar en vapor saturado. Y luego voy a pasar de completamente vapor saturado a completamente líquido saturado. Entonces voy a tener ahora una condensación. Esto es el serpentín que se encuentra en la parte exterior. ¿Sí? Ok. Entonces estos valores, lo que tengo que hacer ahora es leerlos de las tablas o de las gráficas. Entonces, en esta gráfica, déjenme ver si, bueno, si aquí la puedo manipular. Acá abajo tengo la escala. Lo que pasa es de que, pues, implica entonces que tengo que estar leyendo un valor aquí arriba y luego leerlo aquí abajo. Entonces, dependiendo de la precisión que yo quiera, pues lo podría yo hacer a través de un diagrama de Molière, ¿no? Ok. Lo que pasa es de que todos estos datos también aparecen dentro de las tablas. Okay. Entonces, aquí no es fácil de ver, aquí se ven como que unas líneas un poquito como que, bueno, tienen esta dirección, no sé si las alcanzan ustedes a apreciar la dirección de las de entropía constante, pero son estas diagonales que van hacia arriba, ¿no? Ok, entonces ahí vamos a acordarnos de esto. Entonces ahora vamos con nuestro diagrama simplificado. Ahí está, ok. Entonces estamos en el punto A, una temperatura de 40 grados centígrados, el condensador, el refrigerante está como líquido saturado a una presión de 10 bar. Y la entalpía lo que hice es, lo puedo leer del diagrama directamente hacia abajo, ¿no? Serían los valores que están en el fondo, en la horizontal.
Entonces, el valor que se leería para el punto A serían de 156.4 kilojoules por kilogramo. También puedo leer lo que es el volumen específico y lo que estoy leyendo es en líquido saturado. Entonces, estos valores, aquí está la tablita, aquí tengo la presión, aquí tengo la temperatura de 40 grados centígrados y aquí puedo ver que tengo un volumen específico, es este volumen que tengo acá. Aquí puedo ver que tengo una entalpía, aquí tengo el valor de 156 puntos y lo estoy redondeando a 4. Y aquí tengo la entropía. Lo que pasa es de que la entropía no la necesito en este punto, pero aquí es donde la encontraríamos, ¿no? Okay. Entonces ya encontré el punto A. Ahora, después de encontrar el punto A, voy a buscar el punto B. Entonces, el punto B se encuentra a menos 10 grados centígrados y lo que hago otra vez es que hago una vertical. Con una expansión adiabática de este tipo no hay cambio de entalpía, entonces voy a tener que la entalpía del líquido de A va a ser igual a la entalpía de la mezcla en B. No sé si eso quedó claro. Entonces, ahí lo que estoy diciendo yo entonces es de que tengo, si aquí sí hago esto, me deben de poder ver. Esta entalpía, como lo estoy haciendo en dirección vertical, entonces esta línea es esta línea, ¿no? Entonces, si lo encuentro para A, ya lo encontré para B, porque es este número de aquí. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Sí? Y eso lo hacemos entonces otra vez para poder simplificar nuestros cálculos. A esta presión y entalpía se produce que son iguales y entonces las encuentro, también la puedo leer de la carta de Molière. El punto B, el refrigerante, está principalmente como líquido con algo de vapor, con un título. Entonces, en este caso, por los datos como caen, tengo un título como de 34%, que quiere decir que 66% es líquido, ¿no? Y el 34% todavía es vapor. Ahora, se puede leer la entropía del diagrama o de la tabla de saturación utilizando lo que viene siendo la entropía líquida en B o el vapor de B y su calidad. Pero otra vez, no los necesito en realidad para el punto B. Ahora, entonces aquí está, ¿no? Aquí tengo que está a menos 10 y aquí puedo determinar entonces la entropía de vapor y aquí puedo tener la entropía, perdón, la entalpía de vapor y la entropía de vapor. ¿Sí? Estos son, aquí en medio es donde calcularía yo lo que viene siendo la calidad. Con el 156, que es el número que encontré en líquido, el 86, que viene siendo la distancia que hay para el líquido, y luego la diferencia entre el 92 y el 86, y así es como se calcula lo que viene siendo la calidad. Ahora, el punto C. El punto C, vamos a recordarles, viene siendo ahora este punto de acá, el punto C. Entonces ya tengo A. B está en la misma entalpía. Entonces ahora a esta horizontal, con esta presión, esta temperatura, voy a encontrar C. C se encuentra en el vapor saturado. Entonces cuando me voy al vapor saturado en la tabla, busco vapor saturado. Este es vapor saturado, este es vapor saturado. Aquí sí me importa encontrar la entropía porque ahora sí la voy a necesitar. Entonces dice, a presión y temperatura constante de una presión de 2 bar y una temperatura de menos 10 grados centígrados, la entalpía de la mezcla que había en B ahora tiene que aumentar a la entalpía que hay de vapor saturado, que es este 192.2, este 192.2, o sea, tiene que llegar hasta el tope. ¿Sí? Aquí también puedo encontrar lo que viene siendo el volumen específico y lo que viene siendo la entropía. La entropía sí la necesito. Ahorita vamos a ver por qué la necesito, pero la necesito anotar. Aquí está. Ahora, el calor absorbido por el refrigerante dentro del refrigerador, o sea, la cantidad de refrigeración que me proporciona a mí, está dado por esta diferencia, ¿no? Entonces, el QF vendría siendo el de vapor de C menos la mezcla de B. Y vendría siendo el 192.2 menos el 156.4. Y entonces, este valor de 135 es lo que me queda. Entonces, en otras palabras, esta distancia de aquí, esta es la cantidad de refrigeración que me va a proporcionar a mí el refrigerante. Este es lo que se va a calentar él y lo que me va a enfriar a mí. Esta distancia de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces ahora, ya estoy en el punto C, pero en el punto C, me regreso, del punto C al punto D me tengo que ir con entropía constante. Entonces, para irme con la entropía constante, necesito saber la entropía. Entonces, ahora sí ya tengo este valor de la entropía de 1.73156. Entonces, ahora lo que hago es de que me voy ahora a las tablas de sobrecalentado. Las tablas de sobrecalentado son un poquito diferentes porque ahora me tienen que decir específicamente a qué presión estoy trabajando, ¿no? Entonces, aparte de eso, tengo que tener ahora en una columna una temperatura, porque no son iguales, otra vez, no están empatados como estábamos en la zona de saturación. Aquí en sobrecalentado, la temperatura y la presión se pueden ir por diferentes caminos. Entonces, lo que hago es de que a la presión a la que estoy trabajando, que el problema me dijo que era de 10 bar, voy a buscar la entropía constante, el valor que se aproxima al que teníamos hace ratito, de 1.73. Entonces, este es el que más se le aproxima, entonces aquí es donde me voy a quedar para utilizar los valores, ¿no? Entonces, el punto D, el proceso es adiabático, pero esta vez sin cambio de entropía. D se puede localizar sobre la curva de entropía constante de
de entropía de vapor de C, o sea, otra vez este valor de 1.73. Aquí es donde lo estamos buscando. Este es el valor exacto que nos había proporcionado la tabla anterior. El vapor sobrecalentado tiene una temperatura de 319.15 que viene siendo 46 grados centígrados. Y lo que viene siendo la entalpía del vapor sobrecalentado es de 326.2. Es este número de aquí, 326.2. Esta es la entalpía de vapor sobrecalentado a la presión a la que estoy trabajando y cuando tengo manteniendo la entropía constante. Entonces, este es el número que quiero, 326.2. Ahora, se busca que la entalpía del vapor de C sea igual a la del sobrecalentado en las tablas de vapor. Aquí debe de ser caray, esto es un error. Aquí estoy buscando entropía, no entalpía. Sobrecalentado a la presión de compresión y consulta la temperatura. Entonces aquí es donde consulté la temperatura aquí. Pasa que aquí hicimos la conversión. Ahora, el trabajo realizado por el compresor, entonces vendría siendo esta diferencia de las entalpías, ¿no? Esta diferencia de entalpía de aquí con respecto a la entalpía que teníamos en C. Entonces, otra vez, en el diagrama, quiere decir que esta diferencia, este cachito de aquí, esto de aquí, esta es la cantidad de trabajo que le tengo que proporcionar yo al compresor. Esa es la energía que va a consumir el compresor. Entonces, ahora, en el punto E, o sea, cuando ya me vuelvo a integrar a la de vapor saturado, la mayor parte de la caída de temperatura, o sea, como 6 grados de temperatura se van a caer, ocurre en el condensador y se llega a vapor saturado. Ahora voy a tener otra vez una presión de 10 bar, porque es la presión en la que trabaja el compresor, a la presión en la que trabaja mi sistema, y ahora sí ya tengo una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces ahora la entalpía de vapor NE debe estar dada por la misma gráfica. Entonces no sé si se fijan, pero esta de 40 es la misma con la que habíamos trabajado al principio. Recuerden este número de 319. Entonces el valor de 319 viene siendo este número que habíamos encontrado aquí, este de aquí, para el punto A, ¿no? 319. Y aquí enseguida está el 156, ¿no? Entonces 319 con el 156. ¿Por qué? Porque los estoy viendo en la misma tabla, ¿no? Aquí está el 156 y aquí está el 319. Lo que pasa es de que se ve ligeramente diferente la tabla, pero por la calidad de la imagen, ¿no? Pero es la misma tabla, es el mismo renglón. Este es 40 grados centígrados, aquí tengo la entalpía de vapor y aquí tengo la entalpía de líquido. Entonces, este valor lo puedo encontrar desde el momento en el que encontré la entalpía para A. Entonces, ahora, el calor eliminado, lo que viene siendo la diferencia de QC, vendría siendo desde H de sobrecalentado, o sea, el valor que habíamos encontrado en el punto D, menos la entalpía. Bueno, y en realidad podemos simplificarla y no me quedaría así, ¿no? De sobrecalentado menos el líquido en A. Aquí está como que en fracciones, ¿no? Básicamente esta operación está diciendo, bueno, tengo que tener este pedacito y tengo que tener este pedacito, pero la verdad es que yo puedo leer todo esto completamente de las tablas y de las gráficas. ¿Sí? Entonces, cuando hago esta diferencia, debo de agarrar entonces el valor que me dice que habíamos encontrado. Déjeme, me regreso una para ver cuál era el número. Pero este valor de 326, ¿sí? Entonces 326, le voy a restar el valor de 156. ¿Sí? Entonces tengo 326 y le voy a restar el valor de 156 y me va a quedar entonces 169. Ahora con el valor de 156 y 59, sustituyo en las ecuaciones que estábamos trabajando y entonces ahora sí ya puedo encontrar lo que viene siendo el COP. Entonces ahora, aquí simplemente lo que le agregamos es de que suponiendo que la potencia frigorífica, o sea, la velocidad a la que se refrigera, viene siendo de 1 kilowatt, o sea, que viene siendo 1 joule sobre segundo, entonces ahora puedo yo sustituir bueno, le voy a sustituir una masa ficticia, ¿no? De 1 kilojoule por segundo. Perdón, está, sí, una masa ficticia, perdón, aquí está la masa ficticia. Y entonces ahora sí puedo determinar cuál es la masa que tengo que estar pasando por el sistema para tener esta capacidad de refrigeración. Creo que esa es la última. Acá tengo otro diagrama. Entonces, cuando multiplico la masa por la cantidad de calor, porque esto es como que viene siendo un calor específico, ¿no? Porque lo tengo en términos de kilojoules por kilogramo. Entonces, multiplico los kilojoules por kilogramo por la cantidad de gramos. Entonces, ahora sí ya puedo determinar en kilowatts la cantidad de refrigeración y la cantidad de condensación que voy a tener, de condensación que voy a tener del lado exterior. Ahora, de los mismos valores, ¿no? Utilizando lo que teníamos anteriormente de cuánto calor le habíamos aplicado, o sea, vendría siendo este valor de 135 dividido entre el 34, me va a dar a mí un COP, un coeficiente de rendimiento de 4.
Y sale simplemente de sustituir estos valores en la ecuación, ¿no? Estos valores de QF minúscula son los valores que habíamos leído de las tablas, ¿no? Son estos valores que tenemos aquí, ¿no? Estos que habíamos leído, ¿no? Ok. Ahora, este vendría siendo un diagrama real de temperatura, entropía de refrigeración. Entonces, cuando estábamos viendo nuestro diagrama, que teníamos entonces lo que en realidad sucede es de que se mueve en esta dirección, se mueve en esta dirección, se mueve en esta dirección y luego se mueve en esta dirección. Donde entonces aquí tenemos A, aquí tengo B, C, D y E. Este vendría siendo el real para temperatura, entropía. Este otro de aquí, lo que estamos diciendo nosotros, lo voy a marcar como si fuera el ideal, pero entonces nosotros decimos que lo estamos marcando de esta manera, así. Entonces tengo aquí A, B, C, D y aquí tengo E. Pero la verdad es que estos diagramas, cuando ya tenemos las cuestiones físicas de los componentes, pues se comportan de maneras diferentes. Entonces aquí es como se vería. Entonces este vendría siendo el diagrama de Molière para un ciclo de refrigeración dentro de un automóvil. Y lo que podemos ver es de que pues en realidad se nos salen todas direcciones, ¿no? Aquí se sale para acá, aquí tenemos un desfase, acá tenemos el desfase que sí estamos acostumbrados. Y esto es porque esto es como funcionan en la vida real los aparatos, ¿no? Esto depende de físicamente cómo están construidos, depende de pues varios factores ambientales, depende de los materiales de construcción, etcétera, ¿no? Entonces, comparado con el que tenemos aquí, vendría siendo el ideal, y uno real, pues tendríamos el diagrama así, y luego tendríamos pues como marca ¿no? Que se sale para acá, se sale para acá, se sale por acá y viene para acá, ¿no? Entonces, vendría siendo real. Entonces, ideal es el que nosotros utilizamos para poder hacer nuestros cálculos, ¿no? Si no tuviésemos esto como un patrón, entonces no tendríamos ni la menor idea de cuáles son los valores que deberíamos de utilizar, ¿no? Pero en la construcción físicamente real, se nos sale de estos patrones porque físicamente pues vamos a tener ciertas pérdidas. Ahora, estos sistemas, como les había mencionado, pues pueden ser muy complicados, ¿no? Básicamente es un sistema de refrigeración, pero pues vemos que tiene diferentes etapas, incluye también los diagramas para los controladores, incluye los diagramas para las diferentes válvulas que se necesitan. Entonces, esto de una forma ideal, pues se ve sencillo, pero ya físicamente en su construcción, pues pueden ver que requiere de muchísimos más aparatos y controles. Estas son algunas de las partes donde viene, y esta sí es una interesante. Una tonelada de enfriamiento equivale a 12,000 BTUs por hora. Entonces, esa es como que una de las conversiones que por ahí traemos perdidas de repente.